¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando con el doctor Rey de Jesús Gómez Navas, pediatra, uno de los pioneros en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Sobre eso vamos a hablar, pero antes de entrarnos en lo que es su hoja de vida, quisimos comenzar leyendo en voz alta este hermoso texto que él tiene en sus manos. Doctor, cuando usted guste, arranque con la lectura. Lo más hermoso y verdadero que escucharás toda tu vida. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde cargada de experiencias para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida, viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la Universidad de la Vida y posgrado en la Universidad del Tiempo. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos sus mejores frutos, nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierten en paciencia y amor. Así que no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si te encuentras por la vida a un viejo de lento caminar, la piel arrugada, el pelo blanco y las manos temblorosas, no lo ignores, dale tu ayuda, dale tu abrazo y piensa que mañana, óyelo bien, mañana también a ti te llegará la hora. Muy bonito escrito, sin duda alguna, y queríamos comenzar precisamente con este escrito leído por nuestro invitado, que al día de hoy, cuando estamos haciendo esta grabación, tiene 95 años de edad, pero quisiéramos hablar de esos inicios de Rey de Jesús Gómez Navas. Doctor, ¿dónde nace? ¿En qué año? ¿En qué lugar? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Háblenos sobre eso. Yo nazco aquí en Barquisimeto, en la esquina de la calle Aldao con la calle Ayacucho, o sea, la carrera 18 con la calle 31, cerca de la Costa Ortiz. Mis padres nací a las 5:30 de la tarde, y al parecer no pude respirar o no respiré, y mi madre desesperada pidió a la partera que hiciera algo, y esta me golpeó las palmas de la planta de los pies, y así pude respirar y llorar con fuerzas. Y así pasó todo el susto. Mi padre era Heriberto Antonio Gómez, natural de Río Tocuyo. Nace en 1905 y emigra con su familia de Río Tocuyo a Barquisimeto aproximadamente por ahí en 1917 o 16. Mi madre, Luisa Jacinta Navas, es natural de Coro, nació en Coro, y es hija de Leonor Navas y Francisco Meléndez Luna. No eran casados y viven en Coro hasta los 3 primeros años. Luego de Coro se trasladan toda la familia para Urumaco, un pueblo cercano a la carretera que va hacia Maracaibo. De allí saltaron para la Vera de Coro, después para Puerto Cumarebo, después para Carora, y en Carora permanecieron durante 6 años aproximadamente, y de Carora emprendieron viaje a Barquisimeto en una caravana que duró 7 días, y echaron tierra, sentaron tierra pues, para toda la vida. Aquí completó sus estudios mi madre, porque en Carora aprendió todo lo necesario en matemáticas, en castellano, en literatura y sobre todo en la escritura, que tenía una escritura tipo Palmer. Y por eso entonces cuando llega aquí a Barquisimeto, como a los 13 años, le hacen el examen para ver en qué grado le podían orientar,
y sale con 20 puntos. Tiene educación primaria elemental. Y luego 2 años más tarde, la educación con un escrito de 4 folios, obtiene la educación primaria superior, la educación secundaria. Después no pude encontrar cupo en el colegio de señoritas porque era muy costoso. Y la pensión, o sea, el pequeño restaurante que tenía mi abuela, no daba suficiente como para mantenerla en el colegio. Así es que ella se dedicó a coser vestidos que copiaba de figurines. Luego estudia mecanografía, pero no termina tampoco todavía la mecanografía. Y luego se estudia entonces para enfermera y se emplea en el hospital, en el Hospital La Caridad. Allí en el Hospital La Caridad desarrolla habilidades de laboratorio y es trasladada entonces al hospital antituberculoso que acababan de inaugurarlo para procesar todas las muestras de esputo de los pacientes para que el bioanalista viniera a revisar y hacer el diagnóstico. Igualmente hizo un curso de técnicos en radiología, porque procesaba las placas de radiología, y pasó a ser entonces la secretaria del doctor Luis Gómez López, que era el tisiólogo de Barquisimeto. Finalmente volvió a trabajar con Gómez Peraza, en el laboratorio de Gómez Peraza, y allí enferma, pierde el conocimiento y durante unos 6 meses duró la agonía. A los 6 meses fallece. ¿Qué edad tenía usted cuando eso, doctor? Cuando eso, ya yo estaba graduado ya. Tendría como unos 27 años. Y en esa unión, ¿tuvo usted hermanos también? Sí, en esa unión nacieron 7 hermanos más. Omar Antonio, el que me seguía a mí, nació 2 años después de mí. Es decir, yo nací en el 26, él nació en el 28. Después entonces sí siguió en cadena. Siguió, ese Omar se afilió al Partido Acción Democrática. Tuvo que salir al exilio. Estuvo entonces en Lima, en Buenos Aires y en Río de Janeiro. Y para allá hizo un curso de asistencia de personal, de dirección de personal, y cuando regresó, pues ocupó varios cargos. Secretario tesorero del Consejo de Petare. Imagínate la cantidad que manejaba esa oportunidad. Luego fue secretario general de la gobernación del estado Sucre. Y allí tuvo un hijo. Y regresó a Caracas, donde se empleó en el Ministerio de Hacienda. Pero el vicio del alcohol se lo llevó. Vamos a hacer una pausa ahí, doctor, a cumplir con los compromisos de publicidad, y al retorno estaremos ya en lo que es el bachillerato del doctor Rey Gómez. Soy Yasemi Gómez, hija de Rey de Jesús Gómez Navas. Se me dijo que dijera algunas palabras que lo describieran como el extraordinario ser humano que es Rey de Jesús Gómez, como el extraordinario padre, con ese amor, con esa tolerancia, con esas virtudes que ha aquilatado durante tantos años, donde me ha enseñado a que cada día debo ser una versión mejor de mí misma, como él lo ha hecho con su propia vida. Hoy en este homenaje le doy las gracias
por haber sido y ser mi padre. Gracias, papá. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estamos conversando con el doctor Rey Gómez. Doctor, entonces, ¿dónde estudia usted la secundaria y dónde la universidad? La secundaria, el bachillerato lo estudié en Lisandro Alvarado, el primer año, todos los años, con la cruz de que el primer año y me rasparon en 5 materias. No lo estudiaba, honestamente no lo estudiaba. Reconozco que no estudiaba, ¿no? Y me la pasaba, no entraba a clase, porque conjuntamente con el hijo de un judío llamado Mirray, nos íbamos para la piscina de Macuto a aprender a nadar. Cuando se graduó de bachillerato, ¿se graduó en qué? ¿En ciencia? En ciencia, sí. ¿Y cuándo decide estudiar medicina? ¿Por qué? Ese fue un paso bastante serio. Pues, cuando llegó el momento de decidir qué voy a estudiar, ya era más libre. Yo tenía mucha más libertad. Conocía inclusive hasta los burteles. Mi compañero de parranda era como profesor de física, recién llegado a Barquisimeto, no sabía nada de Barquisimeto. Y entonces él iba a dar clases y yo a recibir clases. Terminó el bachillerato y bueno, era el primer bachiller de la familia. Y me pongo a meditar qué voy a hacer. Trabajar y después conseguir otro empleo. Si no sé hacer nada, a lo mejor es seguir estudiando. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar medicina, porque yo sentí que había nacido para servir. Mis padres se contentaron mucho con mi decisión. Y me organiza, entonces mi padre se movilizó con un amigo que tenía, estudiante de farmacia allá en los Andes, y me consiguió la inscripción en la escuela de medicina. Mi madre me preparó el viaje, y el día entonces, 1 de septiembre, por tanto había como 15 días, mi padre, que era un adicto a la puntualidad, me embarca y hace una caravana, toda la familia, para llevarme a la ARC, una línea de autobuses. Toda la familia. Cada uno llevaba un paquetico. Y cuando llegamos a la estación fue cuando llenaron el baúl. Era un viaje muy tedioso, porque las curvas de Carora eran tremendas, ¿no? Cuando llegamos a Valera estaba un tremendo palo de agua, muy grande, y una neblina. Y el chofer del autobús dijo que así no podía seguir el viaje para los Andes, porque la carretera estaba nublada completamente. Bueno, efectivamente, pero como no llevaba plata para pagar pensión, tuve que dormir en el autobús. Después entonces, cuando al día siguiente reanudamos el viaje, llego acá a Mérida, me recibe el amigo de mi padre y me coloco en una familia donde él vivía. Pagaba 20 bolívares por dormir. Una camita de metal con un colchón, un jergón nada más. Pagaba 20 bolívares y 80 bolívares por comer en otra casa de familia.
por supuesto que quedaba con hambre, evidentemente, ¿no? Pero porque se iban los 100 bolívares que me mandaban. No había para más nada. No había el lugar para cine ni nada. Allí tuve la primera experiencia desagradable. Luego de ese inconveniente, me dedico a estudiar. No me quedó más recursos que estudiar, nada más. Estudiar en la noche, porque a la señora no le gustaba que estudiaran en la habitación, le gastaban mucha luz. Y entonces, si no estudiar en una esquina. Y por supuesto, saqué buenas notas, ¿no? Cuando llegó ya, apruebo el primer año. Porque llevaba varias materias de eximida, vamos al examen final. Y entonces somos convocados para las 7 de la mañana. Efectivamente, a las 7 de la mañana estábamos todos agolpados en la puerta y nada de que abren en la escuela de medicina, nada que la abren, nada que la abren. Las 8:30, las 9, las 9:30, las 10 y no abrían, ¿no? Por fin salió un profesor español para anunciarnos que habían sido suspendidos los exámenes porque todas las notas previas habían sido robadas. Todos los expedientes habían sido robados. ¿Qué pasó luego? Bueno, nos levantamos en huelga, pues. Nos levantamos en huelga y fuimos a protestar ante la Escuela de Medicina. ¿Cómo aparecieron? Pero aparecieron las notas. Y nos hicieron los exámenes. Le dije, no, esto no es para mí. Yo me voy aquí, no me siento bien. Entonces me fui para Caracas. Y cuando llegué a Caracas, consigo una beca aquí de 250 bolívares. Pagaba 210 bolívares donde dormía y comía. Y los otros 40 bolívares en el pasaje. Luego entonces, por influencia de unos médicos amigos de mamá, que tenían amigos en Caracas también, me conseguí algún puesto en el hospital, un hospital de crónicos. Y me fui como interno. Me daban la comida, la habitación y 60 bolívares. 60 bolívares mensuales. Por supuesto, estaba bien. Y no tenía que pagar. Y con eso pues pude ahorrar y comprar un carrito. Pero no lo pude manejar, porque no sabía manejar. Y lo aprovecharon fueron los compañeros. Después se perdió. Y entonces consiguió otro cargo en el hospital de La Guaira, en José María Vargas de La Guaira. Entonces vino el cierre de la universidad y nos aceptan en la maternidad porque no tenían bachilleres y ellos trabajaban mucho con bachilleres, que era lo que hacíamos los partos comunes y corrientes. Entonces trabajaba en La Guaira, en Enrique y ahí en la maternidad. Y para terminar, conseguí otro cargo también en el Hospital del Seguro Social, traumatología, 200 bolívares. Entonces prácticamente no iba a clase. Pero nadie se daba cuenta de eso, ¿no? Y cuando termina ya las clases y viene entonces el momento de
de los exámenes finales, había una materia dictada por el profesor, el director de todos los hospitales de Venezuela, y solamente íbamos como 10, éramos 150, y solamente 10 íbamos a clase, porque era a las 2 de la tarde, de 2 a 3. Por supuesto que cuando nos graduamos, primero cuando pedimos el examen final, la materia que a mí más me gustaba era pediatría, y corrí con la mala suerte en el examen final de que me preguntaron justamente lo que yo no había estudiado, que eran los tumores en el niño. Y me rasparon. No me pude graduar. Tuve que esperar. Entonces me metí de lleno en el hospital JM de Los Ríos y tuve que esperar el mes de septiembre para reparar. Reparé y reparé la materia con 20 puntos. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Rey Gómez, así que no se parten de nuestra sintonía. Rey Gómez para mí ha sido más que un padre. Él ha sido ese amigo con el que sé que puedo contar para lo que sea en el momento que lo necesite. Ese amigo que no me va a decir lo que quiero escuchar, pero siempre va a encontrar las mejores palabras para levantarme el ánimo. Yo no recuerdo de él un solo grito, no recuerdo una sola grosería. Siempre con su voz gruesa y su tono paciente, él encontraba la manera de corregirme. Y lo hizo muy bien. Él ha sido mi maestro. Así como para muchos, porque así he escuchado que lo nombran en la calle. Maestro de vida. En El Principito, en el libro del Principito, allí aparece una frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y se refiere a ese amor, a esa pasión, a esa dedicación de padre que han hecho gran parte de lo que yo soy ahora. Espero no defraudarte, papá. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Rey Gómez. Doctor, entonces luego ya que termina sus estudios en la universidad, ¿cuándo regresa a Barquisimeto? Regreso a Barquisimeto aproximadamente en el mes de octubre. Pero yo esperando que abrieran el hospital. Ya tenía el cargo seguro, pero era esperando que abriesen el hospital. ¿Con el hospital? El hospital central. En ese tiempo, ¿cuáles eran los hospitales que existían? Únicamente existían el Hospital Central Antonio María Pineda, la Maternidad Luisa Cáceres de Arismendi y el Hospital de Niños Diego Camejo Acosta. Esos tres eran los que existían. ¿Cuándo lo llaman entonces del Hospital Central? Lo llaman el día 15. Entonces nos dice, aquí está la lista que mandan del Ministerio de Sanidad. Y están ustedes. ¿En qué año, doctor? El 16 de noviembre de 1954. Lo convocaron para el día siguiente a las 10, a las 7 de la mañana, y a esa hora era sábado, a las 7 en punto de la mañana, así que fuéramos puntuales, por supuesto, con ansia de trabajar, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana estábamos ahí. Entonces nos acomodan, nos distribuyen entonces, ¿no? 2 van para acá, pediatría, 2 van para medicina, 2 van para obstetricia y ginecología,
y 2 van para cirugía. A mí me tocó obstetricia y ginecología. Por supuesto que yo iba a una ventaja porque yo venía de atender partos en la carrera, en los cerros de Caracas. Yo había atendido partos en los cerros de Caracas. Y luego pasé para una vez, éramos 2 que estábamos ahí, ¿no? Y en una guardia, yo llego a las 7 de la mañana y me dice la enfermera que hay una señora en la sala de parto, desde las 4 de la mañana, pariendo. No, y no puede parir. Bueno, pero ¿por qué la guardia anterior que estaban durmiendo, no se querían levantar? Entonces, cuando llego, veo que entonces tenían lo que llaman una prosidencia de miembros, de cordón y todo era un desastre completamente, ¿no? Y para completar, cuando salió el tronco, que ya se sale, quedaba por salir la cabeza, que era lo último, el cuello de la matriz de la mujer hizo esta contracción así y lo ahorcó. El niño murió, por supuesto, ¿no? Y fue a la autopsia. Y había un patólogo muy estricto, Hans Denner, un alemán que venía de trabajar con Hitler. Y llegan en las reuniones que hacía en el hospital, dirigido por el doctor Pedro Salón, era muy estricto, ¿no? Entonces, todas las muertes las comentaban delante de todos los médicos, de todos los servicios, ¿no? Y me tocó a mí, me tocó ese caso de obstetricia. Y entonces todos me culparon a mí, que por qué no había llamado a los jefes, que por qué no había esperado. Y tú sabes ¿tú crees que se pararon para decir, nosotros no nos levantamos? No, se quedaron callados. Entonces yo dije, no vuelvo a atender un parto más nunca. Desde esa vez, dije, no vuelvo a atender más nunca parto. Eso es muy... Pero sí, entonces, me mandan para cirugía. Y me tocó entonces ser ayudante de un cirujano. Pero yo creo que era medio chambón, ¿no? Estaba operando un prolapso de una mujer, ¿no? Pero por vía vaginal. Sentado él aquí, trabajando, y el ayudante estaba aquí al lado, con el tronco torcido así, sosteniendo la barba para que él pudiera tener visión. Cuando salí con una tortícolis. Yo, no, esto no es lo mío. Después me tocó otro cirujano ya más experto, y aquello era minucioso, hasta decir, cuando comenzaba a suturar ya el peritoneo, y decía, ¿cuándo va a terminar esto? Había que ser muy minucioso, cerrado. Por eso era que tenía fama, ¿no? Diciendo, no, esta cirugía no es para mí. Me mandan entonces para medicina, y en una madrugada, el 24 o el 25, se va de estabilidad tanto el jefe de servicio como el adjunto. No iban, ¿no? Únicamente nos quedábamos el residente y el interno, que era yo. El residente comenzó a evacuar consultas por otro lado, y yo me encargo entonces de la historia de ingresar a todos los que se iban a ser hospitalizados. Me llaman de un servicio y había 10 para hospitalizarme. Comencé a las 2 de la tarde. Comencé a las 2 de la tarde a hacer historias. Hacer historias. Pero como a las 10 de la noche
que yo estaba cansado ya. Y estaba también que el paciente tenía que descansar. Y no le hice la historia, digo, mañana se la hago. Pero con la mala suerte de que en la madrugada fue uno de los que murió con un frío que hizo. Lo mismo me llamaron la atención y me llamaron fuertemente la atención por no haber hecho historia. Tampoco me gusta esta rama. Entonces fue que caí en pediatría. Entonces me entusiasmé mucho más por la pediatría hasta el día de hoy. ¿Cómo eran esos años en el Hospital Central? ¿Cómo fue que usted fue viendo crecer hasta lo que es hoy día, que es el principal centro asistencial en la región centro-occidental del país? Primero era muy estricto, mucha disciplina. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Rey Gómez y en breve continuaremos con mucho más. Con el doctor Rey de Jesús Gómez me unen viejos vínculos de amistad que trascienden del plano personal al familiar, ya que aún siendo yo un niño que vivía en la antigua calle Comercio de Barquisimeto, entre calle 23 y 24, recuerdo a su señora madre, quien era enfermera cuando hacía atención domiciliaria, y la recuerdo con un pulcro uniforme blanco y cofia con su maletín, y era ella quien nos inyectaba a nosotros. Con el paso de los años, el doctor Gómez tuvo una estrecha amistad con mi hermano Francisco Finisola, inicialmente en el departamento de pediatría del Hospital Antonio María Pineda y posteriormente en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga. Y últimamente, pues en años recientes, hemos continuado esta relación de amistad con algunas conversaciones que han nutrido la memoria histórica de la medicina larense, en la cual el doctor Rey Gómez ha sido uno de sus pilares fundamentales. Para mí constituye un honor decir estas breves palabras sobre este ciudadano distinguido, sobre este profesional destacado y sobre todo por un gran amigo. Estamos ahora iniciando la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Rey Gómez, uno de los fundadores del Hospital Central Antonio María Pineda, pediatra. Doctor, ¿cuántos años de servicio en la medicina? Desde el 16 de noviembre de 1954 hasta hace un año aproximadamente en que ya no ejerzo. Y también ejerció la docencia universitaria, ¿no? Bueno, sí, ese es otro aspecto de mi vida, porque cuando el hospital era única y exclusivamente asistencial. Y cuando la Escuela de Medicina Pablo Acosta Ortiz, los alumnos de la Escuela de Medicina llegan ya a nivel de tercer año, tenían que ir al hospital a hacer las prácticas, ¿no? Y entonces solicitan un convenio. El convenio decía que tenían que absorber los profesores lo que estábamos en el hospital. En 1964 ingresó como instructor. Hace 58 años. Sí, señor. Como instructor. Luego, yo soy elevado de categoría. Paso a ser jefe de servicio. Ya entonces tenía que tener otro escalafón. Y entonces era la responsabilidad de la clínica. Al quinto y sexto año. Y ahí entonces me envían a Puerto Rico a hacer un curso de nutrición en salud pública. Y fui a Puerto Rico durante casi 2 años a hacer un posgrado.
Cuando regreso, pues también vengo ya, entonces quiero la categoría de profesor asociado. Y por haberme separado del hospital, no me pues, propuse hacer la tesis para hacer el doctorado. ¿Cuántos años dedicado a la pediatría? Toda mi vida. Y hoy que está retirado, ¿qué le gusta hacer al doctor Rey Gómez? Leer mucha poesía y conversar con quien se acerque. Si fuera un joven, es mucho mejor todavía, ¿no? ¿Con quién se casó usted, doctor? ¿Y cuántos hijos tuvo? Yo me casé inicialmente en el primer matrimonio con Teresa Bracho. Fue una vaqueña ella, ¿no? Era muy hermosa era. Y tuvimos 6 hijos. Después nos divorciamos. Me volví entonces a casar con la mamá de Jesús y tuve 2 hijos. Jesús y Virginia. ¿Alguno de esos hijos siguió de alguna manera la carrera del padre, de medicina, o no? No. No. Ninguno quiso correr la carrera de medicina. La hembra, que era la que yo llegaba a la casa, porque trabajaba 14 horas diarias. Terminaba la consulta en la clínica, por ejemplo, a Costa Ortiz, a las 8:30 de la noche, y a las 9 yo estaba haciendo visitas a domicilio, hasta las 10:30, 11 de la noche. Doctor, ¿y qué médicos así muy conocidos compartieron con usted durante su ejercicio como médico? Bueno, fundamentalmente Francisco Finisolo. ¿Conoció al doctor Subillaga? Andrés Herrera Zubillaga, sí. Teníamos diferencias, sí, en el sentido de que yo era más dado a la discusión. Por ejemplo, yo fui homenajeado en el primer congreso pediátrico Andrés Herrera Zubillaga por todos los pediatras. Fui el profesor. Y también fui homenajeado por la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Universidad, porque yo me ocupé del problema del maltrato en el niño. Entonces yo le dije, como viejo pediatra, voy a formar una cordial invitación a los pediatras que actualmente ejercen la puericultura bajo el concepto de que esta es el cultivo del niño. Deben revisarse ese concepto, discutirlo, porque la puericultura que le enseñaron luce minimizada y atascada ante el niño de hoy, que tiene guarderías, tiene televisores, tiene tabletas, tiene acceso al celular de papá y de mamá y necesita una nueva puericultura. El niño actual se inmuniza desde el nacimiento y sobre él gravitan enfermedades de la civilización que le acosan e intentan marcarle desde que sale el primer vaído, donde el pediatra ha de imponer su criterio y batir sus primeras armas. Necesita una neopuericultura porque es un niño a quien el desarrollo social le impone un vivir acelerado, le impone ser testigo, vibrar y acumular vivencias, y el pediatra debe vibrar con el niño, incluyendo en su arsenal de conocimiento la patología de las circunstancias, que más que una frase es un cuerpo de doctrina y un código para el pediatra que aspira a ser algo más que un pasante por la pediatría. La pediatría que solo controla enfermos está caduca, ella misma está enferma. Es una pediatría estanco, chata, sin horizonte, con pena y sin gloria. Lope de Vega dijo una vez, del bárbaro escribir seré culpado, pero no del sentir con pecho amigo. Y como siento a la pediatría con pecho amigo, es que me he atrevido a relatar la historia de la pediatría en Barquisimeto,
consciente de que tal tarea no era nada fácil. Concluyo con la observación de que la pediatría en Barquisimeto de hoy es una pediatría dirigida al manejo institucional del niño enfermo, olvidando que cuando un niño enferma no debe ser la enfermedad la única preocupación, sino también el hogar de ese niño y la comunidad donde vive y enferma, pues la pediatría es una ciencia a la que los avances en la biología, en el estudio del cerebro, en psicología y en genética, le han abierto nuevos caminos, le han ampliado su campo de acción y le han impuesto mayores responsabilidades y más dilatadas posibilidades de influir en el estilo de vida de los padres, que como se sabe, condiciona la neurogénesis. Han aprendido que hay factores ambientales que influyen en la presencia de los agentes epigenéticos, especialmente los microARNS, que se introducen en los espermatozoides durante su formación y que influyen después en el cerebro de la descendencia, lo cual indica que la pediatría debe entrometerse en la unión del hombre y la mujer, pero sin olvidar que, como dijo Oscar Wilde, en una de sus más deliciosas y sutiles paradojas, el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. La pediatría, como ciencia presente en la vida del niño desde antes de su nacimiento, que lo acompaña durante el proceso de crecimiento y desarrollo, lo cuida y lo orienta para evitar que surjan vidas fácilmente irritables e irritantes, vidas perturbadas y perturbadoras, es entonces una ciencia que contribuye de manera eficaz al surgimiento de una sociedad feliz y sana, para lo cual debe incluir entre sus objetivos la lucha contra la patología de las circunstancias, que más que una frase es un cuerpo de doctrina y un código de pediatría. La pediatría de hoy requiere de una nueva puericultura, una neopuericultura para el nuevo barquisimetano, que tiene guarderías, televisor, computadora, tableta personal, teléfono celular, transporte escolar y padre que trabaja. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rey Gómez, por habernos atendido acá en su casa y abrirnos hojas de su vida para que sea conocida por el gran público a través de Promar Televisión y de nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. En la cámara de Carlos Guerra y su producción, les habló José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad.